Bueno, vamos a pasar a algo totalmente distinto, una corriente totalmente distinta que es la psicología humanista, ¿sí? Esta es una corriente psicológica muy distinta a las anteriores y que pone el foco en la persona como un ser único, un ser libre y capaz de crecer constantemente y desarrollarse. Surge como una alternativa a, al conductismo, al psicoanálisis, al cognitivismo. Y por eso muchas veces se le llama la tercera fuerza, porque viene como a complementar todo lo que anteriormente no ha sido visto, ¿sí? Bueno, esto obviamente hay un contexto ahí histórico, cultural bastante fuerte, en donde el presidente Kennedy fue asesinado. Y obviamente aquí hay algo, ¿cómo decirlo? El clima en el que se estaba desarrollando todo esto era totalmente potente. Por ende, también entender que todo esto se desarrolló bajo ese tipo de contexto y conflicto, ¿sí? Bueno, tiene algunos principios y dentro de estos el primer principio es que en la condición de ser humano el hombre es más que la suma de sus componentes, ¿sí? Esto es un poco similar a lo de la Gestalt, pero no es lo mismo. El hombre es más que la suma de sus componentes y obviamente por eso este principio hace como un todo, como que todo es importante, ¿sí? El segundo principio hace referencia a la existencia del ser humano que está resguardada y sustentada por la base de las relaciones humanas, ¿sí? Eh, Siempre el ser humano y la existencia de este va a estar ligado a las relaciones que tenga con las otras personas. El tercer principio es que el hombre vive de forma consciente, independiente de todo lo exterior que pueda existir. Eh, el hombre, el ser humano en este caso, eh, tiene conciencia y es la base para la comprensión de la experiencia humana. Bien, como cuarto principio tenemos que el ser humano está en situación de elegir y de decidir. Esto también entendiendo el contexto de... es complejo porque también en este contexto entra en todo este ámbito político que estaba surgiendo. Pero bueno, aquí en cuanto al principio, el ser humano está en situación de elegir y decidir. Y bueno, un ser humano vive conscientemente y, y no tiene por qué tolerar, soportar pasivamente algunas cosas a modo como de espectador, por así decirlo. Obviamente los contextos van variando. Y el quinto y último principio, pero no menos importante, hace referencia a que el ser humano vive orientado hacia una meta, ¿sí? Que esto es un poco lo que hemos hablado en clase, esto como de la realización. Hay objetivos unidos a valores también. Y esto nos hace diferencia nos diferencia obviamente de otros seres vivos, de los animales, por ejemplo. Nosotros tenemos objetivos de vida, tenemos metas, etcétera. Bien, bueno, la psicología humanista hay que acotar que tuvo un impacto sumamente importante en la juventud americana, eh, porque allí fue donde se construye un tipo de movimiento social eh, que contribuye también a ir en pro de la psicología humanista. Dentro de este pro de la psicología humanista, Maslow
en el año 1954, que es un gran exponente de la psicología humanista, eh, propone que hay gente interesada en el estudio científico de la creatividad, el amor, los valores, la autonomía, el crecimiento, la autorrealización, la gratificación de necesidades básicas. Y bueno, también luego de esto se forma la asociación de la psicología humanista. ¿Sí? Bueno, si hablamos de filosofía humanista, tenemos que hay varias cosas ahí que yo me imagino que en cátedra las deben haber pasado bien, pero está el hecho de el ser en el mundo, que hace referencia a que no existe un yo separado de un mundo, sino que yo soy parte del mundo y estoy en constante relación con él. También está este como premisa de que la existencia precede a la esencia. Esto significa que obviamente no nacemos con un destino predeterminado, sino que primero existimos y luego vemos qué tipo de esencia tenemos a través de cómo nos vamos desarrollando, ¿sí? Y bueno, también aparece esto de la búsqueda del sentido, de los valores, en donde obviamente tenemos esto como de para qué vivo, para qué estoy. Y apunta también a la autorrealización, insisto, si bien estos son conceptos que se vienen a incorporar más tarde, son importantes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algo en el siguiente video.